Damos una bienvenida a las personas que nos están viendo allí en internet. Gracias por estar en contacto con nosotros en esta enseñanza bíblica de Entre Páginas de la Biblia. Y también bienvenido a cada uno de ustedes en el día de hoy. Y en esta mañana vamos a hablar acerca de las malas palabras. Y el título de este mensaje es precisamente así. ¿Qué dice la Biblia de las malas palabras? Voy a tratar de decir algunas cosas en inglés. I'm going to try to say a few things in English for you guys. We're going to be talking about the bad words, malas palabras, swearing. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? What does the Bible say about this? I'm not ready. I mean, my notes are not in English, so I'm going to be maybe translating a little bit for you guys. But los esposos traducen un poquito allí en los problemas. Husbands and wife translate to your other half, okay? So help me a little bit with that. ¿Qué dice la Biblia sobre las malas palabras? En los últimos tiempos, esta cuestión de decir malas palabras se ha convertido casi en una moda. No es nuevo. Y sabemos que no es nuevo porque la Biblia habla de las malas palabras aún antes de Cristo Jesús. The Bible talks about bad words even before Jesus Christ. The book of Proverbs talks about that. El libro de Proverbios, por ejemplo, habla sobre las malas palabras también. Pero vamos a ver qué nos dice en general la Biblia. Me llama mucho la atención haber visto a personas, papás, que le hablan a sus hijos con mala palabra. There's mom and dads, parents who they speak to their kids with bad words. En una ocasión escuché a una persona cristiana, una mamá cristiana, decirle a sus hijos, tú eres un hijo de pipi, de quién sabe qué. Y yo me quedé diciendo, pero ¿cómo es posible que una mamá le diga eso a su hijo? Y déjame decirte una cosa, el llamar a una persona por una mala palabra tiene resonancia en el interior de ese niño o de esa persona. No importa si es un adulto o si es un niño. Hay una resonancia, hay un impacto. There is an impact when you call someone with a bad word. Y tú lo sabes aún como adulto. Si cualquier persona te dice a ti algo que no es correcto, que es una palabra indecente, crea un shock psicológico en ti. En algunas ocasiones ese shock psicológico es tan fuerte que tú inclusive te molestas, te enojas con la persona. Y de ahí hay muchos pleitos, muchos problemas, más que todos los hispanos. Hispanic especially, they react to some of these words. Nosotros los hispanos, cosas que no pasan, es decir, en los Estados Unidos se ha aprendido a hacer algo diferente. Porque los americanos, y eso es algo que nosotros los hispanos debemos aprender, enseñan y hemos aprendido también de la cultura americana de que los problemas no se resuelven peleándose, ¿verdad? We're learning here in the U.S. that we don't fix problem fighting. We fix it how? Talking. The dialogue, el diálogo, la conversación, la comunicación, correcto. Pero nosotros en nuestra cultura, desafortunadamente, aprendimos y practicamos que cuando alguien nos dice algo que no nos gusta, nos peleamos. Y generalmente este tipo de palabras, cualquier palabra así, nos insulta. Inclusive en algunas ocasiones personas que dicen, bueno, en mi país así se dice. No, aunque en tu país así se diga, si se dice para insultar a alguien en alguna ocasión, aunque sea una, tú sabes que no es bueno. You know that. So we have to be careful how we use some of these words, even if that's what they say on your own country. Escúchame, voy a hablar en este día de las malas palabras desde el punto de vista secular y desde el punto de vista espiritual. I'm going to be talking about this subject from the secular point of view and the spiritual point of view, both of them. I'm going to focus first on the secular point of view. Me voy a concentrar primero en el punto de vista secular. La estatura moral de las personas crece o disminuye según las palabras que pronuncian. A lo mejor para aquellos de ustedes que les interesa hacer nota, tienes algo para anotar. La estatura moral de las personas crece o disminuye según las palabras que pronuncian. Es decir, en la sociedad
Las personas se miden moralmente por su lenguaje, no por su forma de vestir. Porque en algunas ocasiones, y esto pasa mucho con las mujeres cristianas, que miran a una mujer que a lo mejor no se viste igual que ellas y piensan que no es cristiana o es menos espiritual. Y no estamos definiendo en este día un formato de vestimenta específico. Enseñamos y tratamos de enseñarle a las mujeres, tanto a las mujeres como a los hombres, a vestirse correctamente. Nos referimos dignamente. Pero en algunas ocasiones el hecho de que una mujer use una saya por encima de las rodillas o un vestido o una falda un poco entallada, pues para algunas otras personas, específicamente mujeres, eso es algo que no va de acuerdo a una mujer cristiana. Yo entiendo de que es cierto, las mujeres deben de tener cuidado cómo vestirse igual que los hombres, de la misma forma. Pero eso no determina la espiritualidad de una persona. Digo esto porque en algunas ocasiones tú te puedes vestir muy bien, pero cuando hablas, yo no quiero pensar la palabra que muchos de ustedes conocen por ahí. Metió la pata, ouch, ¿verdad? Este habló y dice, si no lo hace a la entrada, lo hace a la salida. You know that. So, it's not according to how you dress, it's how you speak. You might be dressing very well and very fine, whatever you want to call it. But if you don't know how to control your words, then your dress code is good for nothing. En esta iglesia nosotros no nos preocupamos tanto por eso. A mí no me preocupa tanto como tú vistes. Me preocupa más como tú hablas. Alguien me dijo en una ocasión, pastor, ¿y si yo vengo un día con un short y chancletas? Digo, yo no tengo ningún problema en que tú vengas con short y chancletas. I said, I have no problem if you wear shirts and sandals. Yo no uso generalmente short. Y te voy a decir lo que pasa. Generalmente lo que pasa psicológicamente es que las personas tratan de acomodarse un poquito a la imagen del liderazgo, tanto del pastor como otros líderes. Si yo mañana empiezo a venir con short y chancleta, a lo mejor algunos de ustedes dicen, yo también voy a venir con short y chancleta. ¿Entiendes? O si yo mañana hago así, empiezo a traer cuello y corbata, suit and tie, some of you are going to bring a suit and tie. Algunos se van a poner corbata. Nosotros no hemos escogido no hacer eso aquí. Eso es una característica o un perfil de nuestra iglesia. Pero la razón es porque nuestro enfoque no es la forma de vestir, pero sí la forma de hablar. How do you speak? It's more important than how you dress. Now, we're not saying that you can dress, whichever way you want to. No, we have to be careful with that too. Tenemos que tener cuidado cómo nos vestimos también. Tanto hombres como mujeres. Listen, a mucha gente piensa que solamente las mujeres. Many people think, it's only the women. So, no. Tú no has visto esos muchachos ahora que usan igual que las minifaldas, pero en vez de ser aquí, es por acá, por atrás. Y los muchachos andan con los pantalones por aquí, se le ven la punta de la nalga ahí, que uno dice, pero papá, tú sabes. Algunas mujeres dicen, ni sexy es. Nos damos cuenta entonces que tanto mujeres como hombres tienen que tener cuidado cómo se visten. Pero mucho más es el enfoque de las palabras. El lenguaje crea una cultura, si tú no lo sabes. El lenguaje, la forma de hablar, crea una cultura. En muchas ocasiones tú puedes identificar a la persona de dónde es por cómo habla. You can identify where the person is from by how they speak. Nosotros los hispanos, generalmente, por ejemplo, yo viví en California, vamos a decir, yo viví en California muchos años. I used to live in California for many years. And in California, those who, English-speaking people, most of the time, when they see a Hispanic person, they call it Mexican. Cuando en California, cuando ven a un hispano, le dicen mexicano. Pero en la Florida o en Nueva York, le llaman puertorriqueños. In Florida or New York, when they see Hispanic people, they call Puerto Rican. ¿Verdad? Pero, sin embargo, nosotros los hispanos sabemos
de que no es así. No, para nosotros no somos hispanos. Tú puedes identificar de dónde yo soy como yo hablo. You can tell where I'm from by the way I speak, my accent. Y yo puedo identificar a un colombiano, y puedo identificar a un venezolano, y puedo identificar a un puertorriqueño o otras personas de acuerdo a cómo hablan. Pero no solamente por el acento. So not only by the accent, it's also by the words that they use. Por las palabras que usan. Es más, hasta por las malas palabras que usan. Even for the bad words they use. Because they normally don't use always the same bad words. Los puertorriqueños tienen algunas malas palabras que son muy puertorriqueñas, ¿sí o no? Y los cubanos, y los colombianos también. Y los venezolanos las inventan. Y si son de Maracaibo, peor todavía. No, I'm sorry si alguien me está escuchando de Maracaibo por ahí, pero yo he estado ahí varias ocasiones y sé cómo funciona eso. Muy particulares, claro. Entonces, aún las malas palabras nos identifican a nosotros y forman una cultura, algo que habla de dónde nosotros somos y de dónde nosotros venimos. Ahora, déjame decirte, si algo nos dio a nosotros Dios con riqueza fue nuestro lenguaje. If something was extremely rich God gave us, it was our language. The way and the opportunity to communicate. De hecho, la persona es un ser dialógico. Dialógico quiere decir que estamos diseñados para hablar, para que nos comuniquemos. Dios creó, cuando la Biblia dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, mucho más que una imagen física, porque la imagen física nuestra no es la imagen de Dios, porque Dios no es un ser humano. Esa es la imagen de Cristo que fue preconcebida por Dios aún antes de crear al hombre. Pero cuando la Biblia habla de que nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, no es físicamente, es en las características y cualidades que tú y yo tenemos que se parecen a las de Dios. Y una de las cualidades que tiene Dios, que Dios depositó en nosotros, o características, es la comunicación, es el lenguaje. Es el hecho de que nosotros podamos hablar. Nosotros no podemos hacer lo mismo ni mantener una conversación ni nada por el estilo, por ejemplo, con los perros y los gatos y las vacas y los caballos. Aunque te voy a decir una cosa, en muchas ocasiones, aquellos de ustedes que tienen animales, por ejemplo, nosotros tenemos un perro y nosotros le hablamos al perro, a Chevy, como si fuera una persona. De hecho, es bilingüe. Curioso, entiende mucho mejor que otras personas. Tú le puedes hablar en los dos idiomas. Y tú le dices, ven, o come in, either way. O vete, go, él entiende cualquiera de los dos idiomas. Y en algunas ocasiones nos ponemos en broma a hablar con él, Luisa más que todo, que parece que le habla como si fuera un niño chiquito, y él empieza a hacer un ruido gutural que parece casi que quiere tratar de hablar. Aquellos que tienen animales saben que así sucede. De hecho, es posible que hayas visto algunos videos. Maybe you have seen some videos on the internet about something like that. You know, dogs that they try to talk, to say something, to communicate. They communicate, but they try to use some sounds just about to imitate whoever, you know, the person that is talking to them. So, eso pasa aún con los animales. Pero sin embargo sabemos que los animales, incluyendo los pericos, que son los que mejores hablan, sí, los pericos, las cotorras, sí, yo no voy a mirar. Ok, incluyendo los pericos y las cotorras, todo lo que hacen es imitar. All they do is to imitate. But you and I, we don't imitate, we create. Nosotros creamos un vocabulario. Creamos palabras para podernos comunicar con otras personas y para podernos también crear con Dios. Esas son habilidades que Dios nos ha dado a nosotros para poder crear un buen vocabulario. Ahora, yo te quiero hablar un poquito de mi experiencia personal. I want to talk to you a little bit about my own experience. If it would be you preaching today, then you will have to talk about your own experience. Si tú estuvieras predicando hoy, tú tuvieras que hablar de tu experiencia, pero yo, como me corresponde a mí hoy, y yo creo que tú entiendas de que este es un tema que es espiritual, pero que lo aplicamos en la vida secular más que en lo espiritual. We apply this subject on the secular life more than in the spiritual life. Y yo te quiero hablar un poquito de mi experiencia particular. Yo nací en una familia cristiana.
I was born in a Christian family, mom and dad, mi mamá y mi papá. Y por el otro lado, mis abuelos maternos. So my mom and dad and my grandparents on my mom's side, they were believers. Okay, but, all four. That's it. The rest of the family was not a Christian. El resto de la familia no era cristiana, para nada. Mi abuelito paterno, my grandfather on my dad's side, he was not a believer. And he used to live with us. Él vivía con nosotros en casa. Era parte de nuestra familia. Y de mi abuelito paterno, que no era cristiano, yo aprendí a no decir malas palabras. From my grandfather, who was not a Christian, I learned not to say bad words. Y si yo hubiera dicho una mala palabra, y en realidad de niño yo no recuerdo que yo era de mala palabra ni nada por el estilo, aún ahora, no vayas a pensar que es porque soy cristiano o porque soy pastor. Muy bien, pero en realidad la costumbre mía de no decir malas palabras no es por mi inclinación espiritual, es por la educación que se recibe en casa. Atención con esto. La iglesia no es la responsable de enseñar a tu hijo a no decir malas palabras. Church is not responsible to teach your kids not to say bad words. You are responsible to do that at home. Y si los niños dicen malas palabras en la iglesia o en otros lugares, es porque en tu casa tú se los permites. Desgraciadamente, if you allow them to do that at home, they're going to say it at church, they're going to say it in school too. Y tampoco le eche la culpa a la escuela. Don't blame the school. Don't blame the society. No le eches la culpa a eso. Porque la educación de la casa tiene que ser mucho más fuerte que la de la escuela y la de la sociedad. Y tú y yo sabemos que así es. Mi abuelito usó una técnica conmigo. My grandpa used a technique with me. And I have to say this, I have great memory of my grandpa. Tengo unas memorias tremendísimas del papá de mi abuelo por parte de padre. Porque como él vivió conmigo, he used to live with me, he was the one who taught me how to draw. Él me enseñó a dibujar, porque era un artista tremendísimo. Y todos esos artes que tú ves, incluyendo los que están en las pantallas, yo los creo. Y mucha gente piensa, pastor, pero eso es mucho trabajo, ¿por qué deja que alguien lo haga? Si tuviéramos una persona que subiera arte gráfico, yo se lo dejaba, eso es muy bueno. Pero no lo tenemos. En la iglesia no tenemos a nadie que sepa usar esto y que sepa usar Photoshop y toda una serie de cosas. Pero además de eso, yo lo disfruto. Besides that, I enjoyed it. Not only that I have to do it, I enjoyed to do it because my grandpa taught me how to do that and not on the computer. He taught me how to do it with a pencil and a piece of paper, con un papel. Y él me enseñó a dibujar, y me enseñó a dibujar en tercera dimensión y muchas otras cosas más. Cosas que mi papá no sabía, porque mi papá era un ingeniero, era más técnico, pero mi abuelo era un artista. Entonces, como dediqué tiempo con él, pues me enseñó esas cosas. Y yo recuerdo que quien me llevaba y me traía a la escuela era mi abuelo. I remember. He was the one who took me to school for the first day. My first day on school, my grandpa took me to school. Mi abuelito me llevó a la escuela porque mi papá estaban trabajando. Y digo esto para que entiendas algo. En medio de que me llevaba y me traía, y en medio que me enseñaba a dibujar, y me enseñó a hacer el arte tú sabes que yo trabajo mucho en la madera y esas cosas. Algunos de ustedes no saben que ese logotipo que está atrás fue hecho por mí, por mis manos en el garaje de mi casa. Yo lo mandé a hacer a un lugar y me costaba $1,500. $1,500 to do it. And I said, no kidding. You're crazy. Y yo me fui, compré los materiales, los hice en mi casa como con $50 más o menos. I spent about $50. And that's what it is. But my grandpa taught me how to do it. Él me enseñó cómo hacerlo. Pero déjame decirte algo. Él usó eso para poder enseñarme a mí otras cosas que a mí nunca se me han olvidado, como fueron estas de no decir malas palabras. He taught me how, or taught me not to say bad words. He used the opportunity that he was taking me back to school. He was telling me some other things, and then he took a chance and he taught me not to say bad words. Y esto es lo que me decía. A lo mejor algunos de ustedes han usado este ejemplo, a lo mejor no. Él me decía, mira, si tú dices malas palabras, va a llegar el día en que te empiezan a salir de adentro insectos.
cucarachas, sapos, culebras. Y yo decía, man, no quieren. A lo mejor lo que voy a contar te va a dar un poquito de... Pero yo me recuerdo que cuando yo era niño un día jugando, yo estaba haciendo una sorbatana. ¿Sabes lo que es una sorbatana? ¿No sabes lo que es una sorbatana? Es un tubo donde tú le metes un... Cerbatana. Ok, bueno. Cerbatana. Y tú soplas y sale un dardo. Y era para cazar y jugar y demás. Y yo haciendo uno de esos, cuando me meto aquel tubo en la boca y le voy a poner, que voy a hacer así, algo me entró, ¿qué? Era una cucaracha. ¡Auch! ¿Verdad? Y yo dije, no voy a chequear el tubito yo, y ahí se me metió una cucaracha, imagínate tú. Como yo sabía por experiencia el asco que me había dado aquello que había vomitado como 2 o 3 veces después de que había escupido la cucaracha, yo dije, yo no quiero que me sacan cucaracha de la boca, ni sapos, ni culebras. Y entonces la técnica que mi abuelito usó, the technique that my grandpa used, it works. It works. Pero te quiero decir algo en esta ocasión. Mi abuelito no era cristiano. My grandpa, he was not a believer. But even the technique that he used with me, that it works, it was biblical. And he didn't know it. Porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Y déjame decirte algo, mi hermanito. Cuando tú y yo decimos malas palabras, lo que nos está saliendo por la boca son cucarachas, sapos y serpientes. Para que tú lo sepas. Es más, cuando hablamos del diablo, hablamos de una serpiente, porque eso es lo que la Biblia usa para representar al diablo. Y tú sabes bien de que cuando nosotros notamos la presencia de Satanás entre nosotros, tú no tienes que ver físicamente la serpiente, pero sí está. Cuando tú hablas, tú estás dando una representación de que tanto el diablo vive en ti también con tus malas palabras. Ouch. Pero fue Jesucristo quien dijo eso. Fue Jesús quien dijo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. También Jesús dijo en Mateo capítulo 15, versículo 18, pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina, dice a la persona. Y dije, ¿qué cosa? Y contamina, di conmigo, contamina. Subráyalo ahí en tu Biblia, en Mateo 15, 18. Dijo también Jesús en Lucas capítulo 6, versículos 45, el que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón produce el bien. Pero el que es malo, de su maldad produce el mal. Porque de lo que abunda en el corazón, dice otra vez Jesús, habla la boca. Cuando nosotros hablamos, estamos hablando de lo que abunda en nuestro corazón. Déjame hablar sobre la palabra abundancia y lo puedes subrayar ahí conmigo, abundancia. There is abundance in our heart, abundance on something. Los corazones no están vacíos. Atención con esto. Our hearts are not empty. No está vacío. Tiene que estar lleno. Siempre está lleno. Pero está lleno o de una cosa o de otra. Déjame decirte una cosa. Cuando una persona no es creyente, no está llena de maldad hasta la mitad del corazón. When the person is not a believer, their heart is not half full of evil. No, it's not. It's full of evil. 100% full. 100% lleno. Cuando Cristo Jesús viene a la vida de una persona, entonces esa llenura de maldad en el corazón empieza a cambiar. Y entonces lo natural o lo normal, espiritualmente hablando, es que nosotros nos empecemos a llenar de cosas buenas, incluyendo nuestro vocabulario. Y cuando nuestro corazón se empieza a llenar, que en realidad no es llenar porque está subiendo de nivel, sino está cambiando la sustancia interior, entonces vamos a estar llenos de cosas buenas. Por eso es que la palabra dice de que de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, si tú tienes abundancia de maldad, vas a hablar malas palabras. Si tú tienes abundancia de cosas buenas, vas a decir entonces palabras que edifican a otras personas. Y vas a decir, por eso es que en muchas ocasiones los creyentes, amén, gloria a Dios, aleluya, esto, lo otro. Claro, muchos, cuidado, muchos los dicen mecánicamente.
Pero cuando en realidad nuestro corazón está lleno de bondad y de cosas buenas y de la presencia de Dios, el que nosotros digamos este tipo de palabra es algo natural. Porque sale de nuestro corazón. Hay algunas palabras que salen del corazón, otras salen de nuestra mente. Porque las razonamos, las pensamos, pero no las sentimos. Entonces, cuando tú hablas con malas palabras, cuando tú dices palabras que no son aceptables delante del Señor, estamos reflejando lo que existe en nuestro corazón. Ahora, en esta mañana te voy a dar 3 puntos sobre las malas palabras, 3 puntos bíblicos. 3 subjects or points about bad words. So keep it in mind. Tú vas a hacer tus notas ahí. Número 1. La primera es, quita las malas palabras de tu vocabulario. Remuévelas. Quítalas, remuévelas. Mira, y digo remuévelas porque esto no vayas a esperar, no pienses de que porque tú eres cristiano o si alguno en esta mañana todavía no ha creído en Cristo, no ha aceptado, no ha dejado que Cristo entre en su corazón, no vayas a pensar de que eso va a suceder automáticamente. No va a suceder de que porque yo reciba a Cristo voy a dejar de decir malas palabras. Si tú quieres decir o dejar de decir malas palabras, tú necesitas parar de decir malas palabras. El dejar de decir malas palabras tiene que ser una decisión nuestra y una acción. To stop saying bad words is a decision. It's an action. It's not going to happen automatically. No, it will not. Tú tienes que decir, voy a dejar de decir malas palabras. Las malas palabras son comunes. Tú sabes que son parte de tu vocabulario en muchas ocasiones. You know they're part of your vocabulary most of the time. But we have to say, I'm going to stop saying it. That's it. Y de vez en cuando se te van a ir. Sobre todo, cuidado cuando estés bravo. Careful when you're upset. Porque si tú estás acostumbrado a decir malas palabras aún en una situación regular y normal, la vas a decir cuando estés enojado. Pero es una acción que tenemos que tomar. Mira lo que dice el libro de Colosenses capítulo 3, versículo 8. Pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Porque muchas personas dicen, pero pastor, no hay malas palabras. ¿Qué? There's many people who say that. Oh no, there's no bad words. What are you talking about? Yes, it is. If there is no bad word, there's no good words. There can be. They have to be neutral. Tienen que ser palabras neutrales. No, sí, hay malas palabras y hay buenas palabras. Es más, hay buenas y hay neutrales. Hay palabras que yo te puedo decir a ti que no te inmutan para nada. Para nada, escúchame. Pero hay palabras que son malas y son buenas. Porque si yo te veo a ti y converso una conversación regular, no hay mucho problema. Pero si de pronto te digo, óyeme, qué camisa más bonita tú traes o qué bonito tu vestido. Si tú no lo sabes, aún médica, biológicamente hablando, científicamente hablando, atención, tú te sientas con un psicólogo y te ponen, o un neurólogo, y te ponen unos aparatitos así aquí unos electrodos en el cerebro y en el corazón. Y cuando alguien te dice palabras positivas, hay algo en el cerebro que se enciende y ahí sale la fotografía y cambia el dibujo que aparece. Yo no sé si tú has visto cómo hacen eso hay algunos programas, si no entra en YouTube para que lo veas. Y en la imagen que sale del cerebro se empieza a ver de que el cerebro reacciona positivamente a palabras que nosotros decimos. Pero también reacciona a palabras negativas. Si en vez de decirte qué bonita camisa tiene, yo te digo qué camisa más fea. También vas a reaccionar, mi hermano. ¿Entiendes lo que estoy tratando de decir en este día? Nosotros y nuestro cerebro y nuestros sentidos reaccionan a cosas buenas y a cosas malas. Y no reacciona común a cosas neutrales, un vocabulario neutral que la mayoría o que todos nosotros tenemos. Si hay palabras buenas y si hay palabras malas. Y es necesario que podamos aprender a dejar las palabras malas fuera. Dice Efesios capítulo 4, versículo 29. Efesios 4, 29. Eviten toda conversación obscena. Estamos hablando ahora de conversación. Dice, por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Cuando hablamos allí de palabras obscenas, en la versión 1960 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca.
Es decir, la Biblia nos dice a nosotros que tenemos que tener cuidado con las malas palabras, que hay malas palabras. Eso de que no hay, no, estás equivocado. En muchas ocasiones algunas personas dicen, pastor, pero así se dice en mi país. This is the way we say it in our country. Or this is the way we say in our little town. Mira, déjame decirte una cosa. Cuando tú hablas con un cristiano, si tú quieres saber si realmente esa es la forma que se dice en tu país o en tu pueblo, lo que sea, habla con un cristiano, habla con un pastor. Habla con un pastor para que tú veas. Porque los creyentes, no cualquier creyente, habla con un pastor. Y pregúntale, pastor, ¿qué tú crees de esta palabra? Aunque sea de nuestro pueblo. Es decir, me refiero a un pastor de tu país o de tu pueblo. Que entiende la diferencia. ¿Entiende lo que me estoy refiriendo? Porque me ha pasado esto en varios países. Yo he tenido la oportunidad no solamente de viajar y visitar, sino de vivir en otros países. Y cuando converso con la gente, le digo, oye, eso es una grosería, una mala palabra. ¿Así se dice aquí? No. Así se dice, pero es mala. Y aún para los cristianos es malo. Entonces, tengo que confrontar a esa persona con un pastor o un líder de su país, de su ciudad. Claro, porque ellos dicen, tú porque eres cubano no sabes cómo se habla aquí. No, yo sí sé. Claro que sí. Porque déjame decirte una cosa, palabras buenas y malas son todas, donde quiera. Ahora te voy a dar otro tips. Y esta que te voy a dar no es tan fácil hacerlo, pero lo podemos hacer. Yo he aprendido, o estoy aprendiendo, porque es un proceso, estoy aprendiendo, no necesariamente a remover de mi vocabulario, pero no usar algunas palabras en algunas ocasiones porque le ofende a alguien. Hay palabras que de acuerdo a mi cultura son correctas, no es ningún problema. En mi país no es una grosería, pero quizás sea una grosería en el país de otra persona. Y si yo sé, escucha, esto es una cuestión de conciencia, si yo sé conscientemente que hablando con Lavinia, X palabra para ella es una grosería, entonces voy a evitarla. Pudiera ser que se me salga porque es parte de mi vocabulario sano, ¿entiende esto? Pero encima de eso, trato de usar la conciencia para entender, esta palabra yo sé que no le va a gustar, mejor no la voy a usar con Lavinia. No es problema a lo mejor que la use con Luisa o con otra persona, pero entiendo lo que estoy tratando de decir en este día. So I'm going to try to control what I say, those words that it might offend somebody else. Even though those words they're good for me. They might be good for me. They might be okay on my own culture, on my country, on the city where I live, but not for you. So I think that's a wise way to react. Colosenses capítulo 3, versículo 8. Colossians chapter 3, verse 8. Dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Ira, enojo, malicia, blasfemia. Y mira lo que dice, palabras deshonestas. Circula ahí esa, palabras deshonestas de vuestra boca. Es necesario que nosotros dejemos, es una acción, que tomamos la decisión de remover esas palabras de nuestro vocabulario y no decirlas. Punto número 2 en esta mañana. Ten cuidado con los chistes groseros. Ouch. Porque cuando hablamos de palabras, no es solamente las malas palabras, sino los chistes groseros. It is not only the bad words, there are also those jokes, dirty jokes. Thank you, dirty jokes. That's what they are. Oh, by the way, do you know that dirty jokes, they don't have bad words? ¿Sabías que los chistes groseros no tienen malas palabras? Pero hay algo que se llama en el idioma nuestro el doble sentido. Doble sentido. Que tú estás diciendo con buenas palabras algo que no necesariamente es malo, pero no es apropiado para los cristianos. ¿Entiende lo que me estoy tratando de decir en esta mañana, mi hermano? Mira lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 4. Tampoco deben ser palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias. En la Reina Valera, en la Biblia Reina Valera, cuando habla de chistes groseros, habla de la palabra truanerías, ni truanerías. Si tú no sabías que la Biblia habla, no está hablando aquí de chistes, dice chistes groseros. La palabra truanería se refiere a la grosería, no al chiste. No es ningún problema que no diga que decir chiste. No, a mí me encantan los chistes, tú lo sabes, yo soy el primero.
Y, bueno, yo creo que Feliciano es el primero. Sí, aquí Feliciano es el primero, pero, y los decimos, no hay ningún problema. Me encantan los chistes. Déjame decirte una cosa, yo para relajarme, yo tengo una serie de chistes que a veces los repito 20,000 veces en mi computadora. Chistes muy buenos, sanos, algunos cristianos, muy buenos. Y cuando estoy así poco tenso me pongo a escuchar chistes. Y me río muchísimo. En algunas ocasiones hay veces que me vas a escuchar a las 1 y a las 2 de la mañana mientras estoy preparando algunos materiales porque esa es mi hora de trabajar preferida porque está bien tranquilo. Y pongo allí en la computadora, por ejemplo, chistes muy antiguos, algo como La Tremenda Corte. ¿Quién se acuerda de eso? Muy antiguos. Y eran chistes que no tienen ni malas palabras, ni tienen cosas indecentes. Eran programas familiares y demás. Y mientras tanto yo me río. Y Luis a veces que me escucha a esa hora, y Luis está durmiendo por allá y dice, ¿de qué te ríes? Es que estoy escuchando algún chiste, algo. Tú sabes que el reír se relaja, abre los poros de la mente, si tú no lo sabes. Por eso tratamos de hacer en algunas ocasiones algunas de estas cosas aquí, incluyendo la enseñanza relajada para que la persona pueda, ¿sabes? Te hace sentir bien. Te controla el ritmo del corazón, si tú no lo sabías. Hay muchas cosas en la cuestión del chiste. Hacer chiste es bueno, pero hacer chiste grosero es pecado. Dice la palabra de Dios. La palabra tronería es igual que albur o doble sentido. Significa exactamente lo mismo. Y tú puedes hacer quizás allí tu nota. Digo albur porque esta palabra de albur es lo que sale se usa por ejemplo mucho en México. Yo viví en México en varios años, hace muchos años, y allí se hablaba mucho de el arbur. El arbur quiere decir cuando se hacen insinuaciones o chistes y cosas con doble sentido y sobre todo con un acento sexual, cuestiones sexuales. ¿Es el sexo malo? No, no es malo. Es como nosotros hablamos del sexo, ¿entiendes la diferencia? A esto se llama tronería, albur o doble sentido. Así que mi querido hermano, ten cuidado. Y te voy a decir otra cosa en este día. Yo no quiero sonar en esta mañana espíritu flautico ni nada por el estilo. A mí me encantan los chistes y me río. En algunas ocasiones me río de los de Feliciano. Pero me gustan. Es más, hay veces que tú escuchas a alguien que dice un chiste. No te lo están contando a ti. Tú estás aquí en la cola y alguien está contando un chiste allí. Y tenemos que reconocer a veces que aunque el chiste no es bueno, es simpático. ¿Sí o no? Sí, es simpático. Entonces, es más, hay veces que tú te ríes más a que se lo están haciendo y no están hablando contigo. Te voy a decir una cosa, eso no es ningún problema. Eso no es un pecado. Atención con esto. No te vayas a sentir mal. Si otra persona dice un chiste incorrecto, que no es apropiado, y tú lo escuchas y te ríes, no es un pecado, no te vas a ir al infierno, ni... Tranquilo. El pecado es que tú lo repitas. El problema no es escucharlo y que te rías. Tú sabes, claro, dice la Biblia, no es lo que entra, es lo que sale. Pero si tú entonces ahora llegas con el amigo y le dices, oye, te voy a contar un chiste que escuché ahí en la cola, muchacho, buenísimo. Escucha esto, ¡bum! Y sueltas el bombazo, te equivocaste. Y tú que eres cristiano vas a ser medido también de acuerdo al chiste que dijiste. Así que no queremos ser, por eso decimos, tan espirituales de que no vamos a escuchar chistes o no vamos a reírnos. Lo podemos escuchar. La cuestión es, no lo cuentes. Ten mucho cuidado con eso. Y número 3 y último en esta mañana. Cuidado con la gente con que te juntas. Cuidado con la gente con que te juntas. Papás, cuidado con los muchachos que tú dejas a tus hijos reunirse. Escúchame, nosotros hemos aprendido claramente, pero la Biblia nos los enseña. Dice el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 33 y 34. Dice, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Cuando hablamos de costumbre, dicho sea de paso, hay otra versión que dice el buen lenguaje. Porque esa misma palabra en el griego se usa para costumbres y lenguaje. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Vuelvan a su sano juicio como conviene y dejen de pecar. En efecto, escuchen esto, hay algunos de ustedes
que no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza de ustedes lo digo. Le estoy diciendo esto, mi querido hermano, para concluir con esto en esta mañana. Pablo estaba consciente a la iglesia de Corinto que le estaba escribiendo que aún entre ellos había algunas personas que aunque estaban en la iglesia, estaban envueltos y parecían y tenían tipo de cristianos. Dice aquí, hay algunos de ustedes que no tienen conocimiento de Dios. Es decir, hay algunos de ustedes que en realidad no conocen a Dios todavía. Y por eso es que mantienen este tipo de lenguaje. Y por eso en este día, y tú lo vas a apuntar allí como conclusión, quiero que sepas que nuestro vocabulario refleja si en verdad tenemos una relación con Jesús. Nuestro vocabulario refleja si en verdad tenemos una relación con Jesús. Cuando tú hablas con otra persona, de acuerdo a cómo tú hablas, así vas a impactar la vida de otras personas. ¿Tú sabes por qué en algunas ocasiones hay gente que no quiere venir a la iglesia? Porque las cosas que tú dices no impactan la vida de ellos. Porque las cosas que tú hablas y dices no van de acuerdo con lo que tú tratas de hacer. Porque nuestras palabras, nuestro vocabulario es el instrumento número uno para poder impactar a la gente. Tanto es así que Dios escogió también hacerlo a través de esto. ¿Qué cosa es esto? La palabra de Dios. Es palabra. ¿Tú entiendes el impacto que tiene la palabra? Es decir, de la misma forma que la palabra de Dios ha impactado la vida nuestra, lo puede impactar en la vida de los demás. Fíjate que Dios no escogió hacer un video, ni grabar un cassette. Nosotros hacemos todo esto, que bueno, y el ministerio de media, fantástico, pero nada de lo que nosotros podamos hacer va a impactar más a la gente que cómo nosotros hablamos, cuál es nuestro vocabulario. Nuestras palabras impactan para bien o para mal a las personas. Y tú necesitas, mi querido hermano, tener mucho cuidado como tú hablas, cómo usas tu vocabulario, porque otra vez decimos, nuestro vocabulario refleja si en verdad tenemos una verdadera relación con Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga en esta mañana y espero de que te lleves algo bueno a tu casa en esta ocasión.